Buenas tardes, mi nombre es César González Cantón, soy doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la IS Business School. Y quería daros la bienvenida a esta clase sobre los sindicatos, en la que vamos a hablar sobre las tendencias de sindicalización en Europa hoy en día y sobre todo vamos a analizar con más detalle la tendencia principal, que es al descenso en la densidad sindical o en el número de miembros que los sindicatos tienen entre la fuerza trabajadora. Entonces, el esquema de la sesión, bueno, voy a hablar un poco sobre la naturaleza y origen de los sindicatos para dar una visión histórica y conceptual que nos ayude a entender un poco mejor lo que está pasando hoy en día. Luego veremos algunos datos sobre densidad sindical en Europa, qué razones podría haber detrás del descenso en número de miembros entre los sindicatos europeos, y luego unos pequeños apuntes, unos breves apuntes sobre la elección, qué estrategias le quedan abiertas a los sindicatos hoy en día para seguir cumpliendo con su papel de defensa de los trabajadores. Bueno, me gustaría empezar con una cita de Engels, del pensador comunista, en su libro, su documento La situación de la clase obrera en Inglaterra, porque me parece que refleja muy bien por qué nacieron los sindicatos, cuál era el sentido de los sindicatos, y al mismo tiempo porque hoy en día han podido quedarse un poco o mucho desfasados en su defensa de los derechos de los trabajadores. Dice Engels unas palabras muy expresivas: todo obrero, incluso el mejor, se halla por tanto constantemente expuesto a la miseria, o sea, a morir de hambre, y buen número de ellos sucumben. Las viviendas de los trabajadores son por regla general mal agrupadas, mal construidas, mal conservadas, mal ventiladas, húmedas e insalubres. En ellas los ocupantes son confinados al espacio mínimo y en la mayoría de los casos duermen en una pieza por lo menos una familia. El mobiliario de las viviendas es miserable en diferentes escalas, hasta la ausencia total de los muebles más indispensables. El vestido de los trabajadores es igualmente mediocre, mísero, por término medio, y un gran número de ellos viste andrajos. La alimentación es generalmente mala, con frecuencia casi impropia para el consumo y en muchos casos, al menos en ciertos periodos, insuficiente, si bien en los casos extremos hay gente que muere de hambre. Bueno, probablemente esta descripción ya no se sostiene hoy en día en los países que vamos a ver hoy, en los países más desarrollados, sobre todo en Europa, pero sí, nos retrotrae a una época en la que los sindicatos nacieron con un sentido que era el de proteger el derecho de los trabajadores por un salario y mejorar sus condiciones laborales. Quizá hoy en día, como he dicho, los trabajadores no se encuentran en esa situación, pero sí se mantiene el mismo sentido de defensa de los trabajadores contra una fuerza superior. Y en este caso la fuerza superior a la que los sindicatos pretenden enfrentar es el capital o el patrón, el empresario, en pocas palabras. Por lo tanto, también esto nos introduce una comprensión del sindicato como algo que nace de una relación específica entre el capital y el trabajo. Y es una relación específica entendida en su origen en términos marxistas o en términos de teoría marxista del trabajo, en el que por un lado hay un trabajador que pone sus talentos y su tiempo, sobre todo, invierte talento y tiempo en la fabricación de un producto del que él no ve el final o no ve más que una sola parte del proceso y del que él realmente no se beneficia. El único beneficio que obtiene de eso es aquella compensación que el empresario o que el capital le paga por esa inversión que ha realizado en la fabricación del producto. Por lo tanto, Marx habla de que hay una relación intrínsecamente alienante, en el sentido de que, de alguna manera, lo que Marx planteaba era que el trabajador debería disfrutar directamente de aquello en lo que invierte su tiempo y sus talentos. En la medida en que esta relación hoy en día tenga más o menos vigencia, en esa medida los sindicatos tendrán más o menos vigencia, y en gran medida los problemas a que se enfrentan los sindicatos hoy en día es a no haber sabido ver que esa relación entre capital y trabajo ya no es como la que se planteaba en la Revolución Industrial, que es el tiempo al que se refiere ese texto de Engels. Por tanto,
esa comprensión específica marxista de la relación entre capital y trabajo implica que los miembros naturales de un sindicato pues tienen unas características muy determinadas, que los sindicatos tienen un propósito no solo económico, sino que nacen también con una finalidad política de cambio social, y eso también determina incluso sus formas organizacionales, cómo se organiza la sindicación pues a nivel de empresa, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional.